Listo, mis profes, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio, a esta actividad que ha sido organizada desde el programa de Contaduría Pública. Para ello, vamos a dar inicio en el día de hoy. Lo llamamos conversatorio internacional. Es herramientas tecnológicas para contadores públicos en la UNAT. Entonces, es una actividad desarrollada en nombre de nuestra líder del programa de Contaduría Pública, la doctora Diana Figueroa. Para ello, vamos a dar inicio a nuestra agenda del día de hoy. Entonces, en primera instancia, vamos a tener una bienvenida institucional de nuestra líder. Seguidamente vamos a hablar sobre la realidad operativa que se lleva en las MIPIMES en el entorno económico global y vamos a tener dos super invitados. Uno que nos va a hablar sobre la auditoría inteligente y otro que nos va a hablar sobre el lavado de activos y finalizaremos con preguntas y dudas en nuestro conversatorio del día de hoy. Así que si en el transcurso de nuestra actividad ustedes tienen preguntas o dudas, las pueden formular por aquí por nuestro chat, mientras que seguimos con nuestra actividad para poderlas despejar al final de nuestra presentación. Como les habíamos indicado, el día de hoy pues tenemos tres invitados especiales desde Colombia, Perú y Panamá. Para ello, lo que queremos hacer en el día de hoy es entregarles estas herramientas que no solo nos sirven a nosotros los contadores para el desarrollo de nuestras actividades, sino para que también se las podamos o que puedan ser reflejadas a nuestros estudiantes. Esta actividad pues es dirigida a ustedes los docentes del programa de Contaduría Pública, así que damos inicio a este evento y le damos la palabra a la doctora Diana. Doctora, buenas tardes. Espérame, miro que no te escucho, ya miro a ver qué pasó. Tiene el micrófono bloqueado, Doc. Sí, sí, yo creo que casi siempre y por lo general si uno abre el micrófono, entonces lo escuchan. Muy buenas tardes a todos, qué placer Buenas tenerlos tardes. aquí. Y le agradezco pues de primera mano aquí a la doctora Luz Esneda que nos hizo el favor efectivamente de tramitar que se pudiera dar esta capacitación especialmente para docentes. Ya la semana pasada se había hecho una capacitación donde estaban invitados egresados, docentes, estudiantes, pero yo le pedí especialmente que pudiéramos tramitar una capacitación donde solo estuvieran docentes porque yo entiendo que muchas veces uno como docente pues no quiere estar en otro espacio donde estén los estudiantes porque son temas que son interesantes para uno, pero que no todos los conocemos. Y a veces como docente no queda bien que haya dudas y uno levante la mano y pregunte, ¿me pueden explicar de eso? No lo entendí, porque a veces se siente cohibido porque está el estudiante y uno no quiere parecer ante el estudiante que no domina el tema y más cuando los estudiantes a veces lo dominan. Entonces es importante tener estos espacios privados, estos espacios donde sea de nosotros para nosotros. Y esta capacitación hace parte del plan de desarrollo profesoral que tiene que hacer Contaduría Pública. Es un espacio pensado para ustedes, es un espacio donde participan. Aquí tenemos una plana grande, tenemos un docente de Perú y tenemos una docente de Panamá, ¿verdad, doctora Luz Esneda? Que muy voluntariamente están donando su tiempo para que efectivamente nosotros nos podamos capacitar en un espacio que nos brinde la universidad y que nos brinde el programa. Entonces, mi invitación hoy es aprovechenlo, por favor. Disfrútenlo, si tienen que preguntar, por favor, pregunten todo lo que quieran, es un espacio seguro y con esta capacitación empezamos un ciclo de capacitaciones que se van a hacer desde el programa de contaduría pública para contribuir al plan de desarrollo profesoral. Muchísimas gracias a todos los asistentes, muchísimas gracias, doctora Luz Esneda, por haber efectivamente tramitado el espacio, pero también le damos gracias a los docentes que nos están
prestando su tiempo y lo más maravilloso, su conocimiento para que este espacio se pueda dar. Entonces, yo sí les agradezco muchísimo y que pongamos atención. No es más, gracias por haber asistido y los dejo para que continuemos con nuestro espacio de capacitación. Vale, mi doctora, muchas gracias por esa bienvenida tan calurosa. Así que manos a la obra, vamos a empezar con nuestra actividad del día de hoy. Entonces, para poder iniciar con esta actividad, pues me presento, mi nombre es Mayivi Cáceres Chacón, yo soy oficial de cumplimiento internacional, magíster en Derecho Penal Económico, especialista en revisoría fiscal y auditoría forense, abogada y contadora pública, docente universitaria e investigadora por más de 10 años de experiencia, ponente internacional, soy directora del grupo de ética y responsabilidad social para la gestión de las organizaciones. Entonces, a partir de esta dirección, pues empieza a generar toda esta, digamos, como de necesidad de poderles traer esta información a ustedes como docentes. Pertenezco al programa de contaduría pública de nuestra Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Entonces, mis profes, para que este conversatorio sea en realidad un conversatorio, vamos a empezar aquí a hacerlo como muy, muy práctico, ¿cierto? Entonces, les voy a presentar los temas que vamos a manejar en mi apertura, en mi ponencia. Vamos a hablar sobre la sistemática de las MIPYMES, cómo es ese desarrollo de las empresas aquí en nuestro país, la tipificación y la delincuencia que se presentan en estas MIPYMES y la tecnología y auditoría que digamos que son las herramientas que queremos entregarles a ustedes el día de hoy. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? Creo que se fue. No, Espera. no la estamos viendo, mi doc. Espérame, yo comparto toda la pantalla para evitar inconvenientes. Ahora sí, listo. Entonces, quiero empezar, digamos, con esta charla, con esta pregunta, y que ustedes nos contesten en el chat sí o no, o dedito arriba. ¿Creen que las MIPYMES colombianas son conscientes del alto riesgo que corren al manejar su contabilidad basada solo en la confianza? Entonces, los leo por aquí, por el chat, los que me digan sí, los que me digan no. El profe Miguel Ángel nos dice que no. Muy bien, ¿quién más? Los leo por aquí. Melía también nos dice que no. Jairo Alberto de Cali nos dice que no. La profe Egna nos dice que no. El profe John Mauricio también, muy bien, mis profes. Desafortunadamente, digamos que no podemos basarnos en esa confianza, ¿cierto? Pero desafortunadamente, digamos que es digamos, el talón de Aquiles que tienen las MIPYMES. Recordemos que las MIPYMES es el motor económico del mundo, nos lo decía nuestro maestro rector en Prospecta 2026 en Cali, que es la columna vertebral de la economía y que el 90% de esas empresas en Colombia pues hacen Eliana, parte de ese recurso internacional económico que tenemos, ¿cierto? Estas empresas también generan entre el 60 y el 70% de empleo en nuestro país. Abarcan el 50% del PIB mundial. Entonces veamos cómo es de importante estas empresas en nuestra economía. Sin ir más allá, la gran mayoría de nuestros estudiantes, pues digamos que ya están haciendo sus prácticas, trabajan en el área contable, pues pertenecen a estas MIPYMES también. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Proteger a estas MIPYMES para poder proteger la estabilidad financiera de nuestro país y de esta manera, pues digamos, entregarles esas herramientas a todas aquellas empresas, contadores, estudiantes, y digamos que por eso también la semana pasada lo hicimos con el estudiante. Esa informalidad y esa confianza que está dentro de las MIPYMES, pues digamos que generan descontrol dentro de las compañías. Digamos, esas actividades antiguas, por decirlos así,
pues generan desconfianza recíproca dentro de las empresas. Entonces, vemos, por ejemplo, en algunas empresas pequeñas que lo siguen trabajando sus cuentas en los cuadernitos, ¿cierto? En algunas, digamos que están un poquito más adelantadas, los manejan en Excel, algunos tienen software piratas y llevan ahí su contabilidad. Otras personas no tienen acceso a software contables porque creen que son muy costosos, ¿cierto? Entonces, toda esta segregación de funciones pues facilita esas operaciones críticas y que se puedan dar alteraciones en los registros contables y aquí es donde empezamos a ver esos delitos que podemos encontrar dentro de las compañías. De esta manera vamos a encontrar esas asimetrías de recursos, entonces esas márgenes de rentabilidad pues son limitadas porque también carecen de esos recursos de poder organizar los costos, los gastos, revisar la contabilidad, restringe todo ese tema de la inversión en infraestructura, entonces yo tengo solo la empresa para poder manejar mis recursos financieros, entonces ¿cuánto se vendió hoy? Se vendió 5 millones, vengan los 5 millones, ¿cierto? Y me lo llevo al bolsillo. ¿Cuánto, cuánto tengo que pagar la otra semana? Tiene que pagar 3, jefe. No, pero yo ya me gasté los 5, entonces esperemos hasta el otro mes. Se empiezan a atrasar en todo el tema de contratación, no pagamos y para las MIPIMES, digamos que ellos creen que pagarle a contadores, a revisores fiscales, oficiales de cumplimiento, implementar sistemas de compliance, pues digamos que aumentan el tema de los costos y los gastos y bajan su rentabilidad, cuando es al contrario. Al tener un contador dentro de la empresa, a tener un revisor fiscal, pues se minimizan esos riesgos de que puedan ser cerradas estas empresas, de cometer estos delitos económicos dentro de las compañías. Entonces vamos con la segunda pregunta, mis profes. Nos dice la profe Delis Arenales, la confianza no reemplaza los principios de control interno. Así es, mi profe. Entonces vamos a entrar en materia y vamos a empezar a hablar de esos delitos económicos. Y aquí tenemos una pregunta. ¿Cuál de estos delitos económicos ustedes creen que es el más utilizado por las MIPIMES según las tipologías actuales? ¿Robo hormiga, lavado de activos y facturación falsa o plagio de marcas? Listo, la profe Yesenia por acá la leemos, lavado de activos. Muchas gracias, profe. ¿Qué otros delitos, mis profes, encontramos en nuestra vida diaria como contadores públicos que también ejercemos nuestra profesión o muy posiblemente en nuestra experiencia académica? Nos dice el profe Miguel, robo hormiga, el profe Félix, facturación falsa, la doctora Diana, facturación falsa, plagio de marca, muy bien. El profe Jairo Alberto robo hormiga por la ausencia de prácticas formales de control. Listo, mis profes. Entonces, digamos que los delitos económicos que encontramos acá en Colombia, pues son muchos, ¿cierto? Pero traté de traerles lo más resumidito que pude, sobornos, muy bien, profe, sí, también vamos a hablar de ese. Traté de traérselos lo más resumido posible, cada uno de ellos, para que ustedes conozcan un poquito más sobre estos delitos que encontramos. Tenemos el lavado de activos y facturación falsa, ¿cierto? Digamos que es el más conocido, lo podemos ver ahora con el caso de Lili Pink que está en investigación, que digamos que es uno de los que tenemos acá en Colombia que están de moda y están justamente en temas de investigación para determinar si sí en verdad se desarrolló lavado de activos y facturación falsa o falsedad en documento público y privado. Entonces, cuando hablamos de lavado de activos y facturación falsa, hablamos de esa canalización e integración de capitales ilícitos a la economía legal. ¿Qué es lo que hacemos? Simular unos costos o unos gastos dentro de estas compañías a través de esas facturas falsas o de empresas falsas, de empresas fantasmas que en realidad no existen, pero ellos generan esas facturas
para poder aumentar costos y gastos dentro de la compañía y de esta manera pues disminuir esa rentabilidad que tienen las empresas. ¿Cuál es la penalidad que encontramos en nuestro Código Penal colombiano? El lavado de activos, una prisión de 10 a 30 años y una multa de 650 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y este se considera una conducta agravada para el contador. Y aquí es donde tenemos que prender nuestras alertas y determinar hasta dónde llega nuestra responsabilidad. Falsedad de falsedad de documento privado, la sanción es de prisión de 16 a 108 meses. Y la defraudación tributaria, porque claro, estamos recibiendo unas facturas que en realidad no existen, es prisión de 36 a 108 meses según el monto de la falsificación de esas facturas. Aquí tenemos la descripción operativa, que es cuando esas MIPYMES utilizan esas facturas como un vehículo para poder legalizar esa plata de diferentes actividades ilegales que se llevan en nuestro país. El marco legal lo hemos tipificado en el artículo 323, lavado de activos, artículo 289, falsedad de documento privado, y artículo 434A, defraudación tributaria. Pero adicional al Código Penal de nuestro país tenemos nuestro estatuto tributario, que también nos sanciona, artículo 647, cuando mostramos inexactitud en nuestra información contable. También tenemos circulares de SAGRILAF de la Superintendencia de Sociedades, que también nos informa de estas sanciones que tenemos, y pues no podemos dejar nuestra Junta Central de Contadores, que nos sancionan por una conducta agravada, según el artículo 324 del Código de Procedimiento Civil, y nos cancelan definitivamente, irrevocablemente, nuestra tarjeta profesional. Entonces, así como le decimos a nuestros estudiantes, no nos expongamos, ¿cierto?, a que nos quiten nuestra tarjeta profesional. Digamos, nosotros, no es simple el hecho de que yo ya no puedo llevar contabilidades, ni asesorías, ni puedo volver a firmar. Incluso ya no podríamos trabajar en nuestra universidad, porque recordemos que nos piden antecedentes, entonces tampoco podríamos trabajar como docentes. Entonces, la responsabilidad de estas empresas, el representante legal entraría como un coautor directo de ese lavado de activos y ese fraude fiscal si aprueba la inyección de capitales o la reducción ilegal de impuestos. Entonces, mire cómo ellos entran como coautoría, no son responsables directos. Vayámonos al caso de Lili Pink. Los socios de las empresas están diciendo, claro, revisen, ellos están muy tranquilos, ¿sí? Los contadores hicieron su trabajo, los auditores también hicieron su trabajo. El Estado, a través de todas las CIAs, vino, hicieron actividades, hicieron auditorías y nunca se dieron cuenta de nada. Ellos son los más tranquilos que están. ¿Qué expone a la persona jurídica? Una multa hasta de 200.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la extinción del dominio según la ley 1708 del 2004 sobre todas las empresas que tengan en el país. Entonces, volvamos a Lilipín, tienen más de 400 locales, entonces tendrían extinción de ese dominio, de todos los locales que tienen, ¿sí? No solo los que vemos, sino los centros donde desarrollan sus actividades. La sanción para el contador o para el revisor fiscal de las empresas que lleven estas actividades sería una coautoría bajo doctrina de ceguera voluntaria. Y aquí es donde esa ignorancia deliberada se vuelve un dolo eventual si las alertas no eran evidentes o omitió auditar. Pues dijo, no, no auditemos, no llevemos nada, dejemos todas las cosas así. Yo sé, el contador, yo sigo llevando mi contabilidad, que recordemos que lo que estalló este proceso de Lilipín fue un contador que vio que tenían un saldo a favor, y entonces él le solicitó a la DIAN que le devolvieran ese saldo a favor, y por eso se generó todas estas actividades que están en proceso de investigación. ¿Cuál es la obligación de nosotros los contadores? Denunciar, ¿cierto? So pena
de que nos acusen de complicidad bajo el Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011. Entonces, digamos que esa es la invitación que dejamos el día de hoy. Ahora vamos con ese robo hormiga que por aquí también nos lo mencionaron cada uno de ustedes, mis profes, el profe Miguel. Ese robo hormiga, digamos que lo conocemos en el diario hablar entre nosotros, pero ese robo hormiga es hurto calificado o abuso de confianza. Así está tipificado en nuestro Código Penal. Es la sustracción sistemática o progresiva e invisible de activos corporativos, bien sean los inventarios, los flujos de manejo de caja menor. Entonces, se quedan perpetuados en estos agentes internos, en el cual, digamos que de manera paulatina, ¿cierto? Van obteniendo todos estos inventarios o estos dineros de los balances de estas empresas. La penalidad del hurto calificado por confianza es prisión de 6 a 14 años y el del abuso de confianza es de 1 a 4 años más multa de 10 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Cómo se desarrolla esta actividad? Es que yo voy tomando de una manera ilícita, ¿cierto? Los bienes de esa organización, no ejerzo violencia, sino que voy camuflado, ¿sí? Digamos, trabajo en una empresa, llevo la contabilidad en Huawei. Y entonces todos los días me llevo un celular. Ah, este es para mi hijo, este es para mi hija. Al otro día me llevo uno para mi nieto, al otro día me llevo otro para mis hermanos y voy sacando, ¿cierto? Cada una de estas actividades o voy manipulando esas conciliaciones fiscales para que no se den cuenta de los productos que yo voy obteniendo. Esto se transita legalmente como un hurto agravado por la confianza y el abuso del mismo, según las personas que lo tenían en custodia. Entonces, debe ser en compañía del que maneja la bodega, o si no hay nadie que maneje la bodega, pues usted, digamos que tiene parametrizadas sus actividades y sobrelimitó esa confianza que yo le tenía. La responsabilidad del representante legal viene siendo un sujeto pasivo y pues se convierte en una víctima directa de este detrimento. Administrativamente se debe implementar ese control interno preventivo dentro de las organizaciones para realizar estas denuncias penales o realizar estas actas técnicas para poder deducir fiscalmente estas pérdidas ante la DIAN y evitar esas sanciones por inexactitud tributaria. Entonces, por eso tenemos que llevar un control, un ciclo de revisión dentro de las empresas para evitar que no fue un hurto calificado ni un abuso de confianza, sino que tengo la empresa, no llevo un control en mis inventarios y eh, puede ser el de bodega, puede ser los mismos clientes, puede ser que entraron a la empresa y nos robaron y nunca nos dimos cuenta. Entonces, para eso es importante los controles. ¿Cuál sería la sanción aquí para el contador? Entraría como un copartícipe por favorecimiento o cómplice si se instrumentan los registros contables, ¿cierto? Entonces, teníamos 100 en bodega, pero el contador sigue diciendo que tenemos los 100 en bodega. Pero, ¿y usted revisó los inventarios? No, yo no los revisé. Ah, entonces usted reclasificó esas actividades, usted no verificó la información, maquilló esos estados financieros y por ende, pues entraría aquí como copartícipe de este delito. Disciplinariamente, pues también tenemos acá la suspensión de la tarjeta profesional debido a la violación de esa fe pública que siempre nos entregan cuando, digamos, cuando recibimos nuestro diploma vulneramos ese principio de la Ley 43 de 1990. Seguimos con plagio de marca, que también lo vimos por acá, nos lo dijo la doctora Diana, la profe Eliana, nos habló de ese plagio de marca. Es esa
usurpación de derechos de propiedad industrial, un delito que también lo vemos reiteradamente. Por ejemplo, ahora que estamos con el tema para los profes que tenemos aquí conectados, del mundial, ¿cierto? Entonces, vemos camisetas tipo A, tipo triple A, triple B. Esta es la mejor réplica, ¿no? Esta no se parece tanto, esta es más pirata que esta. Aquí es donde vemos ese delito muy palpable. Entonces, aquí vemos la defraudación y explotación comercial no autorizado de estos activos intangibles legalmente protegidos, bien sea por marcas registradas, por lemas, por em, todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual. La penalidad es de 4 a 8 años y multas de 26.600 a 1.500 salarios mensuales legales vigentes. Aquí la descripción de este delito, como ya digamos, lo expusimos en el ejemplo de las camisetas, es la introducción de esos productos imitando signos distintivos o agentes vigentes ante la Superintendencia de Industria y Comercio para captar clientela de manera desleal, porque digamos que lo que se está vendiendo es un plagio, ¿verdad? Lesiona directamente pues la fe pública, comercial, el orden económico, los derechos financieros de todas aquellas personas que en realidad, digamos que pagaron por estas marcas, pagaron por proteger estas marcas y pues llegan otras personas y empiezan a hacer el plagio de estas actividades. En el marco legal lo encontramos en el artículo 306, usurpación de marcas y patentes. También tenemos el régimen de común de propiedad industrial de la decisión andina en el artículo 486 que también nos lleva a la tipificación de este delito. Y la responsabilidad del representante legal, pues es el autor material de la explotación indebida, porque él es el que está haciendo, realizando estas camisetas en el ejemplo, o están comprando y vendiendo estos productos. Enfrenta también una responsabilidad civil extracontractual en el cual pues tiene que responder ante la CID por demandas de resarcimiento y competencia desleal y daño reputacional, comiso de preventivo, decomiso y destrucción total de la marca empresarial, cierre del establecimiento de comercio. Entonces, digamos que en este delito sí son muchas las sanciones que dan para representante legal. Para el contador sería una falta ética grave por activación fraudulenta de activos en violación a la norma internacional, puesto que digamos que tenemos esos activos intangibles que son propios del derecho de propiedad intelectual y de plagio y presentan una estructura a un balance comercial fraudulento. Entonces, digamos que estamos legalizando, si nosotros somos los contadores o los revisores fiscales de estas empresas que manejan esos productos, ¿cierto? En plagio, pues somos, digamos que no somos cómplices, pero sí faltamos a la ética de una manera grave. ¿Cuál sería la sanción disciplinaria para nosotros? Amonestación o suspensión de la tarjeta profesional, dependiendo del tiempo que se haya desarrollado esta actividad ilegal. Seguimos con la omisión de agente, retenedor o recaudador, uno de los delitos también muy representativos y es el uso de tributos como capital del trabajo. Entonces, ¿qué pasa en las empresas? Que se apropian indebidamente o desvían todo este dinero que tienen que entregarle al Estado. IVA, retención en la fuente, y lo utilizan para apalancar su liquidez corporativa. Es que yo no tenía plata y entonces no alcancé a pagar el IVA. Entonces, usted sabe que el IVA, usted lo que tiene que hacer es eh, un ente recaudador que tiene su plata y después se la entrega al Estado. Esa plata nunca fue suya, ¿sí? La penalidad está entre 48 y 108 meses y una multa del doble de lo que dejó de pagar. Entonces tenía que pagar de IVA 10 millones de pesos,
pague 20 millones de pesos, sin exceder los 1.020 VTs que rigen en nuestro país. Entonces, toda esta ocultación o no presentación de impuestos, pues nos lleva a este delito. El marco legal de nuestro Código Penal en Colombia lo tenemos en el artículo 402, comisión de agente retenedor o recaudador, y también lo encontramos en nuestro estatuto tributario. La responsabilidad del representante legal es un autor directo, puesto que en esa calidad de representante legal, pues él tiene que revisar, ¿cierto? Tiene que estar al día con todo el tema de esta responsabilidad tributaria y entregarle esos recursos al Estado. Entonces, incurriría en esta sanción. Expone también a los organismos a cobros coactivos que le generen a las empresas, embargos preventivos, sanciones tributarias severas por extemporaneidad e intereses moratorios, y ya sabemos que es mejor deberle a cualquier persona menos a la DIAN. La sanción para el contador aquí entraría como un copartícipe por la facilitación, bien sea de firmas, de las declaraciones que se presenten. Aquí digamos que la intención del contador obviamente no es que deje de pagar, sino que pague en esas fechas que se tienen que presentar. Digamos que aquí la recomendación es siempre manejar un calendario tributario para que no se nos pasen estas fechas y evitar todo lo que tenga que ver con el maquillaje, alterar esos estados financieros, alterar las auditorías para evitar vernos, digamos, sancionados por esos delitos. Aquí la Junta Central de Contadores, digamos que la sanción a nuestra tarjeta puede ser la suspensión por algún tiempo, porque recordemos que nosotros cuando firmamos damos esa fe pública, ¿cierto? Entonces estamos vulnerando, digamos, esos principios que tenemos en la Ley 43 de 1990. Vamos con la administración desleal. Esa administración desleal, igual que el lavado de activos, son delitos que no solo perpetúan en nuestro país, sino en otros países más. Y aquí es donde encontramos esa desviación de recursos para el patrimonio social de cada una de las personas que llevan esta administración. Entonces acá vemos ese abuso de esos administradores, de esos socios, de esas personas que están al frente de estas actividades para poder determinar o implementar más bien ese detrimento de todas las entidades. La penalidad está en 4 a 8 años de prisión y una multa de 10 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Aquí, ¿cuál es el modus operandi? Puede ser los administradores, los socios, los gestores, los gerentes contratados, que sobrepasan esa representación legítima en administrar los recursos y empiezan a apropiarse de esos bienes y lo utilizan para bienes personales y no para bienes de la empresa. ¿Cierto? Entonces, aquí es donde encontramos a estos administradores que, por ejemplo, en la seguridad social, por ejemplo, está la esposa registrada, pero la esposa no trabaja allí, pero es para poderle pagar la seguridad social a la esposa. Puede ser un ejemplo. Otro ejemplo es que sobregiran gastos a nombre de ellos, pero en realidad no los utilizan. ¿Sí? Entonces, lo hemos penalizado en el artículo 250b, administración desleal, en la ley 222 del 95, régimen de responsabilidad de los administradores. La responsabilidad de este representante legal es un autor material si se utiliza el control accionario para defraudar a los socios o omitir los pagos, bien sea a los proveedores, a la DIAN, a las secretarías de Hacienda, a, no sé, el servicio predial, cualquier actividad que me lleve a no pagar, ¿cierto?
Las actividades que yo tenga que cumplir como empresa, pues digamos que estoy aquí perpetuada en este delito. Aquí lo que también se busca es que ese contador público o revisor fiscal entraría también bajo una coautoría de doctrina. Entonces, si volvemos al lavado de activos, si yo no realicé auditorías, si yo no permití las auditorías, o yo hice el papel del contador público, revisor fiscal y del oficial de cumplimiento, que ya sabemos que tienen que ser diferentes personas, no puede ser la misma persona, pues estaría incursa en este delito. La coautoría material o cómplice si yo maquillo esos estados financieros, si yo lo que busco es perjudicar a alguno de los socios o de los acreedores, pues estoy intrínseca en este delito. Aquí se destruye la posición de garante que la ley nos confiere, lo que genera una cancelación irrevocable del registro profesional. Entonces, a estos administradores que trabajan ejerciendo su rol, ¿es cierto? Estos administradores de empresa, pues levantan de una vez su tarjeta profesional y no pueden trabajar como administradores. Ahora bien, para poder ya dar fin a mi actividad del día de hoy, les traigo la última pregunta. ¿Ustedes creen, mis profes, que sigue siendo la auditoría un ejercicio de revisión histórica de muestras aleatorias en el año? ¿Sí? ¿No? Los leo por aquí por el chat, mis profes. ¿Creen que las auditorías las debemos de seguir trabajando aleatoriamente? Uno sí, uno no. Los que nos pasen en las empresas. ¿Qué creen ustedes? Los veo por aquí en el chat. Como le decimos a nuestros estudiantes, no todos a la vez. El profe Félix nos dice que no, la profe Carmen también. La profe Ina nos dice hay que auditar todo. La profe Yesenia dice depende, hacer una revisión exhaustiva en las áreas más críticas del negocio. La profe Melida y Marta nos dice que no. La profe Lady nos dice, creo que es importante, no por medio de análisis de datos. Y el profe William nos dice que no. El profe Miguel no. Ahora es más posible revisar un 100% de los movimientos. Muy bien, mi profe Miguel. Claro. Y eso es lo que les traemos en esas tecnología y auditoría. ¿Qué es lo que queremos entregarles? Que podamos hacer esas auditorías de manera general y global, ¿cierto? Antiguamente uno realizaba una auditoría y era lo que le entregaban, entonces uno decía, bueno, páseme de las 10 hojas de vida de los contratos que ustedes tienen, páseme 4, y ellos mismos escogían las 4 personas que uno iba a auditar. Entonces, vemos falencias que se presentan en ese método tradicional de hacer las actividades, pero ¿por qué en ese método tradicional era como tan aburrido? Y ya nuestro ponente Manuel nos lo va a explicar un poquito más a la detención, pero digamos que era muy extenso. Nos demoramos mucho tiempo, ¿cierto? Era como tratar de, les escribo acá, tratar de apagar un incendio forestal con un vasito de agua. Mirar toda la empresa, auditar toda la empresa, a veces era algo muy complejo. Y cuando el auditor ya encontraba una inconsistencia, el capital ya había sido lavado, el pasivo pues era ficticio, ya se había consolidado la mercancía que había sido plagiada, ya cruzó la frontera, ya pasó todos los estándares. Entonces, ¿ya para qué vamos a reportar un fraude cuando lo encontré hoy, pero esa auditoría la hice en el 2000? Pues digamos que ya no es oportuno, ¿cierto? La propuesta de esa auditoría inteligente es transitar hacia un modelo que sea continuo, preventivo y basado en patrones algoritmos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que buscamos en esas actividades, en ese análisis de datos, como lo dijo la profe Lady? Que podamos detectar fraudes en tiempo real.
Por eso la importancia de los oficiales del cumplimiento, por eso la importancia en los sistemas de compliance dentro de las organizaciones y de qué manera nos va a servir encontrar esos fraudes en tiempo real, porque ese sistema de auditoría inteligente empieza a trabajar dentro de las empresas y entonces podemos evitar duplicados, transacciones a proveedores, facturas no autorizadas, podemos prevenir pérdidas financieras y al realizar una auditoría continua, se puede monitorear esos controles 24/7 de una manera constante a través de esas bases de datos, que los permisos sean para cada una de las personas de maneras diferentes y que no se puedan alterar para poder asegurar esas desviaciones y evitar que esos delitos se presenten en estas organizaciones. Mayor eficiencia y valor estratégico. Aquí se enfatiza que la auditoría inteligente no va a reemplazarnos a nosotros como contadores públicos, como auditores, como revisores fiscales, sino que nos convierten en unos profesionales más estratégicos y más rápidos, más atractivos para el sector. Regálame un segundito que creo que por aquí tenemos un micrófono abierto. Que se cae. Doc, mira que Dora Silvana, zona Centro Sur, me está diciendo que ellos lo están cambiando a plan de acción territorial. Y dice que, mentiras, me dice este Ya, aquí me escuchan mejor. Ahora sí. Aló, aló. David y Adriano me dicen que no me escuchan. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí. Ok. Listo, mis profes. Entonces, seguimos acá. Entonces, ¿cuáles son los componentes que tiene que tener un sistema de compliance? Primero, la identificación y evaluación de los riesgos. Yo tengo que saber, yo tengo que mapear mi empresa para poder determinar cuáles son los riesgos que tienen estas empresas, ¿cierto? eh, Según su actividad económica, a qué están expuestos. Tengo que saber su ubicación geográfica, quiénes son sus clientes, quiénes son sus proveedores, para poder determinar y a partir de allí empezar a implementar mi sistema de compliance. Segundo, tengo que tener un oficial de cumplimiento. Esta debe ser una persona totalmente autónoma e independiente dentro de la organización. No puede ser el mismo contador, no puede ser el auxiliar contable, no puede ser el gerente ni el administrador. Tiene que ser una persona independiente que tenga conocimientos en el ámbito financiero, en el ámbito administrativo, en el ámbito de control, que tenga su perfil, obviamente, que sea un contador público,
y que ese perfil sea muy cotizado para este rol. ¿Por qué? Porque tiene que tener conocimiento de todo. El oficial de cumplimiento tiene que tener conocimiento en el marco legal, en el marco contable, en el marco tributario, en el marco fiscal, en las auditorías, como revisor fiscal. Tiene que tener un amplio conocimiento sobre todas las actividades que allí se manejan. Otro componente es el código de conductas que tengan unas políticas claras. Y cuando yo soy oficial de cumplimiento, yo tengo que tener un manual de cumplimiento, obviamente, para que se establezcan las reglas de juego, ¿sí? ¿Qué está permitido y qué no en temas de organización de las empresas? Por ejemplo, algunas empresas permiten que les entreguen regalos los proveedores. ¿Sí? Otras empresas dicen que no está permitido. Unas empresas entregan viáticos, otros dicen no, yo más bien lo pago como un bono. Unas empresas entregan bonos para no pagar horas extras, ¿sí? Entonces, en mi manual yo tengo que tener todo permeable de qué manera se va a desarrollar nuestras actividades. Recordemos cuando llegó la norma internacional, las políticas contables, cómo se iba a manejar la organización. Este manual que nos piden los sistemas de cumplimiento es determinar éticamente la empresa cómo se lleva, cómo se construye. Y finalmente debe de sí o sí tener un canal de denuncias. Yo no puedo conocer qué es lo que pasa dentro de la organización si yo no tengo un canal de denuncias. Estas son líneas éticas, pero tienen que ser seguras y estrictamente anónimas. No es que, sí, es que soy la profe Luz Cáceres y voy a denunciar que, vayámonos al marco de nosotros, que un docente está solicitando plata para poder pasar a un estudiante. Porque van a saber que soy yo y adivinen quién va a salir. Va a salir, soy yo que puse la denuncia y no el profe que está cometiendo el delito. Entonces, todas las organizaciones tienen que tener esos canales de denuncia, pero que sean totalmente anónimos y cualquier persona puede denunciar. En el caso de nosotros, docentes, administrativos, los estudiantes, el Estado, todas las personas pueden presentar reportes de fraude o irregularidades que se presentan dentro de la organización para que sea la misma organización que empiece la investigación y que esa conducta no sea reprochable dentro de nuestro sistema. En España hay unas disminuciones si yo puedo demostrar que implementé un sistema y que este sistema lo estaba llevando a cabo, me puedo exonerar de esa conducta, de ese delito económico o si lo empecé a instalar mientras que se llevaba la actividad. Entonces, aquí digamos que hay unos privilegios, por decir así, en España a los que implementan sistemas de compliance. Pero este sistema no podría ser óptimo si yo no tengo un monitoreo y una auditoría continua, permanente, que me puedan llevar a unos controles para saber si está funcionando o no las actividades o si los delincuentes han encontrado nuevas formas de evadir el sistema. Decimos un dicho acá, mi doctor Manuel, en Colombia, echa la ley, echa la trampa, ¿cierto? ¿Cuáles herramientas tenemos? Tenemos Contalit. Esta herramienta, mis profes, nos sirve para automatizar todo el tema de los reportes que nos genera la DIAN. Entonces, transcriben todos esos toques que da la DIAN y nos lo ayuda a estructurar para evitar tomar uno por uno, descargarlo, ¿sí? La otra herramienta que tenemos es Te Auditamos. Ese Te Auditamos nos ayuda a auditorías o cruces fiscales. Verifican tercero por tercero y nos muestran si en reportes anteriores tuvieron algún cambio o algún reporte, digamos, representativo para nosotros como auditores y poder, digamos que llevar allá. Tenemos Gil Contable, que son soportes y herramientas diarias. Aquí controla todo el tema de la firma digital en los estados financieros, a las notas, entonces nos ayudan también a este control de estas actividades que es como un paso diario que tenemos que pasar. El HIT gerencial
tiene que ver con toda la analítica y tableros estratégicos. Aquí nos ayudan a presentar esos informes financieros de una manera óptima y detallada, de una manera muy creativa. Por ejemplo, los contadores que están de pronto en propiedad horizontal, con gráficas, digamos que es muy útil para estas actividades que se desarrollan. Y aquí tenemos, espérenme que me repitió, aquí, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y que nos ayudan a la automatización. Tenemos software de detección de anomalías. Aquí lo que se busca en ese software es análisis multivariante, patrones estocásticos y desviación o clasificación predictiva que nos ayuda a poder identificar patrones o transacciones inusuales dentro de la compañía, que no lo hemos detectado a simple vista, pero con este software nos lo ayuda a detectar. Procesamiento de lengua natural. Aquí encontramos extracciones de entidades nombradas, minerías de textos, auditorías de datos no estructurados, y que nos sirve para analizar esos documentos no están estructurados, y para extraer esa información relevante que yo necesito como contador. Tenemos el RPA, integración de sistemas heredados, encontramos bots de ingestión transaccional y emulación de interfaz del usuario. Aquí encontramos herramientas para poder automatizar todas estas actividades repetitivas que hacemos nosotros los contadores o cuando hacemos una auditoría, para no generar tanto tiempo en el desarrollo del trabajo. Así es, mi profes, como termino esta primera intervención. Agradezco su asistencia y seguimos con nuestro segundo invitado del día de hoy. Él es el doctor Manuel Daniel Torres Torres. Él es fiscal provincial especializado en delitos de lavado de activos de Lima, Perú. Es abogado de la Universidad San Martín de Porres. Tiene un máster en Derecho Penal Económico de la Universidad La Rioja en España, egresado de la Maestría de Derecho Procesal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú, egresado del doctorado en Derecho de la Universidad Nacional de la Universidad de San Marcos de Perú. Buenas tardes, mi doctor, ¿cómo estás? ¿Me confirma si me escuchas? Creo que el doc tiene el micrófono deshabilitado. Dame un segundo, te dejo como... Listo, mi docs. Revisa ahí si ya puedes habilitar tu micrófono, por favor. No, mi doc, sigues con el micrófono deshabilitado. Bien, ¿ahí me logran Ahora sí. escuchar? Ahora sí Muy te bien. escuchamos, mi doc. Entonces, el auditorio es tuyo. Te escuchamos. Bueno, ante todo, muy buenas tardes, agradeciendo la invitación a este conversatorio internacional y agradeciendo también la cordial presentación. Bueno, en esta tarde de conversatorio vengo a presentar algunas cuantas ideas respecto de la auditoría inteligente que es aplicada al campo de las MIPES y que espero que sea de vuestro agrado en esta tarde académica. De acuerdo a las diapositivas que se han alcanzado, tenemos pues una agenda para poder desarrollar. Dentro de esa tenemos pues, caminaremos por 4 puntos específicos: la realidad de las MIPES, luego analizaremos la auditoría tradicional versus la auditoría inteligente, luego pasaremos a evaluar un aspecto de estrategias prácticas para finalmente poder llegar hacia las conclusiones a las que nos han llevado estas ideas que se van a presentar a lo largo de esta disertación.
Bien, entonces pasamos a la primera presentación para poder ir avanzando durante este compartir académico. ¿Me ayudan, por favor, con la primera, la siguiente, un favor? Muy bien, excelente. Bien, entonces, para comenzar, entonces, cabe pues tener una breve reflexión sobre, o una pregunta, mejor dicho, al aire sobre lo que vamos a poder tratar, ¿no? Por ejemplo, si el día de hoy tuviéramos que proteger un almacén principal de nuestra empresa contra un robo, ¿qué situación o qué escenario preferiríamos, ¿no? ante esta acción de prevención? Entonces, preferiríamos contratar a un supervisor que vaya una vez cada año en el mes de diciembre para poder revisar los candados que se han roto y entregue un reporte, por ejemplo, indicando, ¿no?, que en el mes de marzo hemos sufrido una sustracción, o tal vez preferiríamos instalar ya un sistema moderno, ¿no?, de cámaras inteligentes que permita pues detectar en movimiento en tiempo real con sensores correspondientes, ¿no?, que tenga bloqueo de puertas y avise en tiempo real en el celular antes de que pueda escapar el ladrón que ingresó. Entonces, eh, esta situación, que parece una pregunta gaseosa, nos lleva pues a reflexionar, ¿no?, sobre una realidad. La respuesta es más que segura, ¿no?, que preferiríamos pues invertir en esta segunda opción que nos va a permitir tener un patrimonio o una mercadería, como es en este caso, mejor protegida, ¿no? Entonces, sin embargo, la realidad es que la mayoría de las MIPES siguen pues vigilando sus finanzas con el primer método, lamentablemente, ¿no? Entonces, esto es a través de una auditoría tradicional y estática, ¿no? Sin embargo, pues los delincuentes modernos hoy por hoy no operan en ciclos anuales, ¿no? Operan ya en tiempo real, ¿no?, con transferencias digitales y en cuestión de segundos. Hoy se puede hacer una operación desde la palma de la mano a través de una tableta o de nuestro teléfono inteligente. Es por eso, es por eso que vengo a hablarles, ¿no?, de cómo migrar hacia una auditoría inteligente, ¿no? O sea, un modelo, lo que se propone, un modelo de monitoreo continuo, automatizado, ¿no?, que no busca el error manualmente, sino que parametriza sus sistemas para que estas anomalías puedan emerger eh, por sí solas, transformando así entonces el cumplimiento normativo de un dolor de cabeza burocrático, ¿no?, que es tedioso, en una ventaja que sea verdaderamente competitiva para las empresas, ¿no? Entonces, tenemos acá que las MIPES se encuentran actualmente en estos tiempos ya modernos, pues organizada, en la mira del crimen específicamente, ¿no? El error estratégico, desde nuestra perspectiva, el error estratégico de muchos directores de pymes es asumir que que las organizaciones criminales no solo buscan, ¿no?, eh, grandes corporaciones transnacionales. Así entonces podemos afirmar que en el ecosistema de lavado de activos, y así también lo que es la financiación del terrorismo, los delincuentes hoy por hoy lo que buscan es el camino de menor resistencia. Las grandes multinacionales y el sector bancario han blindado sus fronteras, ¿no?, con costosos sistemas de inteligencia artificial y robustos equipos de cumplimiento legal, ¿no?, como bien ha explicado la autora que me ha antecedido y lo ha explicado brillantemente, ¿no? Se han implementado sistemas importantes, ¿no?, que usan algoritmos, que usan aplicaciones y permiten, pues, tener un monitoreo en tiempo real, ¿no? Entonces, esto
¿Qué genera? Genera pues una migración de este riesgo, ¿no? Las redes criminales hoy por hoy ven pues a las pymes como la puerta trasera que es perfecta para poder ingresar fondos ilegales, fondos ilícitos a la economía formal del mercado, ¿no? Precisamente aprovechando que sus sistemas de control suelen ser manuales, fragmentados o en el peor de los casos, estos suelen ser también inexistentes. Entonces, aterrizando esta idea en el contexto colombiano, tenemos pues de que este riesgo ya ha cruzado la línea de la simple teoría administrativa para convertirse pues en una realidad regulatoria, la que pues resulta ineludible bajo la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, que es el ente rector. Eh, Esta entidad hoy por hoy ha extendido de manera progresiva pues, los umbrales de ingresos eh, y de los activos también, ¿no? Que obligan pues, a las empresas a adoptar, ¿no? Los protocolos propios del SAGRILAF, ¿no? Que esto es el sistema, es un poco largo estas siglas, este concepto del sistema de autocontrol y de gestión de riesgos integral del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, ¿no? Pero también existen, así como existe el SAGRILAF, también existe el programa de transparencia y ética empresarial, ¿no? Entonces, esto significa que estos sectores históricamente ajenos a estos controles hoy tienen pues la obligación de reportar operaciones sospechosas y de estructurar pues matices en riesgo, transformando el cumplimiento en un requisito que sea eh, indispensable, ¿no? Para operar de forma legal, ¿no? En el país, específicamente acá en Colombia. Ahora, en cuanto a esta idea, pues para poder hacerlo un poco más digerible, pues le pongo un ejemplo didáctico, ¿no? Eh, Imaginémonos, por ejemplo, una empresa de calzado, ¿no? Que podamos tener, ¿no? Una empresa ya sea de calzado y de ropa de moda, vamos a ponerlo así. Que sea pues una pyme familiar, ¿no? Que se encuentre dedicada a la fabricación, ¿no? Y a la factura de montos adecuados, montos moderados, ¿no? Y que sus dueños en su pensar, en su idea, crean, ¿no? Que los lavadores de activos solamente buscan grandes empresas o grandes bancos de Wall Street o de paraísos fiscales para poder introducir sus capitales maculados al tráfico jurídico, ¿no? Este es el marco que se le presenta, ¿no? Sin embargo, hipotéticamente, en un buen día, en una buena fecha, un supuesto distribuidor mayorista contacta a esta pyme, ¿no? Y le ofrece comprar un lote importante, ¿no? Un lote gigante de mercancía bajo una condicionante, ¿no? ¿Cuál es esta, no? Que se pagará pues el 40% en efectivo, dinero contante y sonante de inmediato uno sobre otro, y el resto del dinero de lo pactado, de esta transacción deberá hacerse a través de una transferencia, ¿no? Ya sea pues de una cuenta de terceros, ¿no? Ajenos a esta relación, una cuenta de una tercera persona que se encuentra pues en una zona de frontera, ¿no? En una zona sospechosa, vamos a decirlo así. Eh, Obviamente, ante esta situación de negocio, ¿no? Que suele a primera vista ser interesante, ¿no? Suculenta, vamos a decirlo así, los dueños pues se emocionan por la gran venta, ¿no? Y aceptan sin mayor cuestionamiento, ¿no? Este negocio. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Qué vemos que ocurre en el terreno real de los hechos, ¿no? Pues aquí lo que podemos apreciar es que la red criminal no buscaba pues el producto de esta MIPE, ¿no? No buscaba los calzados que fabricaban o las prendas de moda que fabricaban, sino por el contrario,
¿no? Esta organización lo que ha buscado ha sido pues emplear la estructura legal de la pyme para poder mezclar dinero maculado, ¿no? Dinero ilícito con las ventas reales, ¿no? Que registra esta pyme, dejando pues, como queda claro, dejando a la empresa totalmente expuesta y evidenciada, ¿no? Hacia investigaciones de índole penal, de extinción de dominio y, naturalmente, también expuesta ante un cierre definitivo que puede sufrir como consecuencia de este proceder errático, ¿no? Dicho sea de paso. Entonces, reflexión, es que el crimen organizado hoy por hoy no busca empresas grandes, no busca pues a los grandes bancos, no busca a corporaciones transnacionales, ¿no? Como mencionaba al inicio de este conversatorio, en estas palabras, era que las organizaciones criminales han visto en las pymes la puerta trasera perfecta, ¿no? Ah, buscan empresas, buscan sectores que tengan fracturas, que sean vulnerables y que tengan pues precisamente controles manuales para poder operar, para poder insertar estos capitales ilícitos maculados hacia la economía formal de mercado, el tráfico jurídico propiamente. Y pues eludir las acciones de la justicia. Bien. ¿Me ayudan, por favor, con la siguiente diapositiva? Bueno. Bien. Ahora, para poder también seguir con esta idea, es importante tener en cuenta aquellas recomendaciones que realiza el Grupo de Acción Financiera Internacional, conocemos como el GAFI. Y esto brinda pues un respaldo técnico, ¿no? Un respaldo global, ¿no? Ahora, entonces, para dimensionar la gravedad de esta situación, pues a esta escala internacional, es necesario, ¿no? Remitirnos pues a estas estándares, ¿no? Que impone la GAFI. Específicamente vamos a tratar las que nos competen, ¿no? En total tenemos 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, que esta hace una evaluación de riesgo país y bueno, básicamente impone que los estados puedan pues adoptar e implementar sus recomendaciones. En este caso concreto, para nuestra conversatorio, para las ideas que se pretenden hoy día compartir, nos abocaremos a las que nos ocupan. Básicamente la primera recomendación, la recomendación número 1, que define pues el enfoque basado en riesgo. Ahora, eh, dicho esto, entonces, este principio técnico lo que busca es establecer que los recursos preventivos deben asignarse de manera proporcional, ¿no? Al nivel de una amenaza debidamente identificada. Es decir, una MIPE no puede pues, aplicar los mismos controles definitivamente que un banco multinacional porque obviamente su estructura y su nivel de movimiento económico naturalmente son totalmente distintos, ¿no? La multinacional va a tener operaciones estructuradas de mayor complejidad, ¿no? Entonces la MIPE, como tenemos conocimiento, eh, tienen un comportamiento totalmente distinto, ¿no? O sea, esto es, está obligada pues a poder entender su situación concreta de acuerdo a su propio contexto, de acuerdo a su propio mapa de calor, de riesgos, para poder diseñar las barreras que se ajusten a su medida, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? De acuerdo a sus necesidades, ¿no? Básicamente. Y esto también nos conlleva a dos recomendaciones adicionales
del Grupo de Acción Financiera, el GAFI. Específicamente, pues, a la recomendación número 22 y la recomendación número 23, que estas extienden, pues, las responsabilidades de prevención a las actividades no profesionales, perdón, a las actividades y profesiones no financieras designadas, ¿no? Específicamente, acá tenemos lo que entran los profesionales de la contaduría y los profesionales abogados, ¿no? Son estas profesiones que no financieras designadas. Y aquí pues es donde el impacto en las MIPES es masivo, ya que también abarca a empresas del sector inmobiliario, eh, empresas también que se dedican a la comercialización, ¿no? de metales preciosos, de piedras preciosas. Mencionaba firmas de abogados, ¿no? De servicios legales, de servicios de contratación, ¿no? Empresas inmobiliarias. Entonces, bajo este concepto, el mandato global del Grupo de Acción Financiera es único, es contundente, ¿no? Que el tamaño de la empresa jamás va a eximir, pues, de ser utilizada para el delito. Por el contrario, ¿no? Como hemos mencionado, una, una pyme siempre va a ser atractivo, ¿no? para el crimen organizado. Entonces, al ser que una empresa jamás va a poder ser eximida para ser, o atractiva para ser utilizada para el delito, eh, las acciones de prevención y su técnica para ello deben tener pues un respaldo mínimo, un estándar mínimo de gestión para poder salvaguardar sus operaciones. Bien. Entonces, esto me lleva también a poder ya, con esta base sentada, ingresar a la parte de la auditoría inteligente, ¿no? Si me ayudan con la siguiente proyección, por favor. Bueno, en cuanto al ítem de auditoría, eh, tenemos pues claramente definido eh, el tema de la auditoría tradicional, ¿no? Versus una auditoría inteligente. Y es que eh, acá en este punto es importante mencionar, pues, ¿no? Que hoy por hoy la auditoría tradicional, la auditoría posterior, viene cayendo ya en lo obsoleto, ¿no? Debido, hemos mencionado, al empleo de la tecnología. Vivimos en tiempos modernos, en tiempos en los que realizamos operaciones en tiempo real, realizamos sistematización de datos, unificación de bases de datos, y por tanto el trabajo de auditoría, el trabajo contable es cada vez más dinámico, cada vez más ágil, ciertamente. Entonces, tenemos pues que la auditoría, bajo este contexto, la auditoría tradicional opera pues bajo un enfoque más histórico, más reactivo, ¿no? Y se fundamenta en la revisión de muestras estadísticas, ¿no? De documentos físicos, de registros contables. Y esta acción obviamente se realiza en los meses que corresponden, meses después de las transacciones, ¿no? Cuando estas ya han concluido. Ahora, frente a esto, pues los delitos económicos modernos eh, encuentran un sustrato importante, ¿no? Encuentran un campo abonado para poder operar, ¿no? Porque precisamente este campo es obsoleto completamente, ¿no? Un delincuente financiero, un delincuente de cuello blanco, opera pues a una gran escala, ¿no? A una gran velocidad de la banca digital, ¿no?
en tiempo real, tanto más, ¿no? Cuando hoy por hoy incluso venimos viendo en nuestros países de la región cómo incluso también se vienen pues potenciando o teniendo, mejor dicho, teniendo mayor implementación las operaciones a través de criptomonedas y de blockchain, que también es un campo bastante ágil, ¿no? Bastante novedoso. Bien, entonces, en este escenario, descubrir pues un fraude o una operación en forma manual, vamos a decir, retomando este concepto de la contaduría tradicional. O sea, descubrir un fraude o una operación de lavado de activos, ¿no?, que ha sucedido en el mes de diciembre, cuando esto ocurrió pues en el mes de febrero, ¿no?, a tiempo atrás, significaría pues que el daño reputacional, ¿no?, y también naturalmente el daño legal y el daño operativo que puede haber sucedido a la empresa, pues va a resultar en un daño potencial, ¿no? Un daño exponencial e irreversible, muy probablemente, ¿no? Entonces, en este escenario existe pues un tema de monitoreo continuo y automatizado, ¿no? Hoy por hoy surge este tema de la auditoría inteligente, ¿no?, que nos permite redefinir lo que el rol propio del auditor, ¿no?, del contador, el cual ya migra, ¿no?, su actividad de ser un revisor, ¿no?, del pasado, ¿no?, a ser, eh, convertirse naturalmente pues en un estratega en tiempo real, ¿no? Y es que el núcleo de este enfoque consiste pues en convertir la tecnología, ¿no?, aprovechar las herramientas, ¿no?, que la tecnología nos brinda para convertirse pues evidentemente en un guardián permanente, ¿no?, de la integridad transaccional de la empresa, ¿no? No se trata pues, ¿no?, de eliminar el juicio humano. O sea, no estamos tratando de apartarnos de esto, sino pues de potenciar, ¿no?, estas actividades humanas, ¿no?, mediante sistemas que sean capaces, ¿no?, de vigilar el comportamiento del negocio, ¿no?, en tiempo real, como vengo multicitando, ¿no?, que sea capaz de vigilar operaciones de manera inmediata, segundo a segundo, en el día, ¿no? Y para esto, obviamente, eh, es importante pues tener en cuenta la integración de algoritmos, ¿no?, en la arquitectura de los sistemas de contabilidad, o básicamente, ¿no? Mm, Ahora, en cuanto a esto, también tenemos una transición que es técnica, ¿no? Pasar de una contabilidad manual a una contabilidad inteligente, pues obviamente implica una implementación de un sistema contable. Y obviamente la matriz de riesgo para esto deja pues de ser un archivo estático, ¿no? Se convierte, deja de ser un archivo en frío, un archivo estático de una hoja de cálculo, ¿no?, que duerme en un ordenador y por ahí se actualiza, eh, digamos, una o dos veces al año. Y en su lugar, pues, las variables de riesgo se van codificando, ¿no?, a través ya de reglas lógicas, de algoritmos matemáticos, ¿no?, directamente, pues, integrados, ¿no?, en el sistema de contabilidad, ¿no?, que hemos mencionado. O como llaman pues los americanos, ¿no?, el Enterprise Resource Planning, ¿no?, que es de la empresa, lo que se conoce como las ERP, ¿no?, precisamente, por sus siglas, ¿no? Y es que
este sistema, ¿no?, se parametriza a través pues, de técnicas de analítica propiamente, ¿no?, de datos, que permiten, ¿no?, evaluar, ¿no?, de forma automática la totalidad de todas las transacciones empresariales, ¿no? Y esto no es solo, pues, o no solo se realiza a través de una muestra aleatoria, ¿no?, sino que evalúa, analiza un número importante de operaciones, ¿no? Es decir, que el software permite analizar patrones de facturación, velocidades de transferencias, coherencia comercial, ¿no? Este es un factor bastante importante, ¿no? La coherencia comercial, el comportamiento económico que puede tener un negocio, una empresa. Entonces, así, la auditoría inteligente no desgasta pues al equipo humano, ¿no?, en busca de un error que se va a realizar de manera manual, ¿no?, como ha venido siendo antiguamente, ¿no?, sino que permite integrarse y permite pues configurar el ecosistema tecnológico para que cualquier anomalía pues que emerja, ¿no?, de la superficie de manera automática sea identificada, ¿no?, de forma inmediata. Entonces, acá tenemos pues, para poder aterrizar estas ideas compartidas, acá podemos plasmar tal vez un ejemplo que nos va a permitir tener esta diferenciación entre lo que viene a ser una auditoría tradicional y una auditoría inteligente, ¿no? Entonces, imaginemos que la seguridad pues, de la empresa es como la protección de una tienda, de una bodega, o de un almacén física contra robos, ¿no? Entonces, la auditoría tradicional es el equivalente o similar a contratar pues, a un vigilante, ¿no?, a un supervisor que va a esta bodega, a este almacén, una vez al año y va al inventario que falta, ¿no? Mira las cerraduras rotas y entrega pues un informe en diciembre diciendo, bueno, les planteé al inicio de estas palabras, ¿no? Bueno, hemos tenido un incidente, en el mes de marzo nos han robado y nos han robado pues en el mes de agosto, se ha identificado debidamente las anomalías que han sucedido, ¿no?, durante el ejercicio, ¿no? Pero para este momento ya el dinero pues evidentemente ha desaparecido y el daño ya está causado, ya el daño se ha vuelto pues irreparable, ¿no? Entonces, frente a esto, ¿qué tenemos? Una auditoría inteligente, como venimos postulando. Entonces, ante una auditoría inteligente, pues, obviamente va a consistir, pues, en poder implementar, ¿no?, instalar un sistema de cámaras de seguridad con sensores de movimiento, súper moderna, ¿no?, conectadas tal vez en el teléfono del gerente, ¿no?, que permita ver todo en tiempo real, ¿no? Entonces, si alguien en este momento intentara de repente pues forzar alguna de las puertas, ¿no?, por ejemplo en horas de la madrugada, en horas de la mañana, el sistema inmediatamente pues va a emitir un alerta, ¿no?, en tiempo real, bloqueará las puertas automáticamente, permitirá en su momento pues detener el delito antes de que estos ladrones puedan ya sea ingresar o ya sea salir del lugar, ¿no?, de los hechos, ¿no? Entonces, esto pasa, para hacer una analogía, pasa a ser de la autopsia de un delito a hacer un monitoreo preventivo pues, en tiempo real. Es el verdadero poder de los algoritmos, ¿no? De los sistemas de contabilidad que les venía mencionando, ¿no? Eh, que es bastante importante y es lo que se viene implementando hoy por hoy en distintas latitudes, como en América y, bueno, en la región en la que nos encontramos específicamente también acá en Perú y en Colombia, ¿no? Bien. ¿Me ayudan, por favor, con la siguiente proyección para poder ir continuando entonces con estas ideas? Entonces, dicho estas ideas generales, es importante, pues, tener en cuenta los pilares
prácticos para una arquitectura pues del control, ¿no? Entonces, acá encontramos conceptos de debida diligencia automatizada, ¿no? O como lo llaman los anglosajones, ¿no? El due diligence, ¿no? Y esto se permite entender a través, pues, de la recomendación número 10 precisamente de la GAFI. Y esta recomendación es puntual, ¿no? Está versada en esta política de conocer al cliente, ¿no? Es de identificar plenamente a la contraparte hasta llegar al beneficiario final, ¿no? Es decir, la persona natural que verdaderamente posee, ¿no? O que controla los fondos económicos. Entonces, eh, en este contexto, para una pyme con presupuestos limitados, realizar esta investigación o estas acciones de maneras manuales antes de cada venta o cada contrato podría o generaría posiblemente pues un cuello de botella operativo que sería pues inviable, ciertamente, ¿no? Imagínense pues poder implementar, ¿no?, esta política de conocer al cliente por cada acto que se va a realizar. Entonces, frente a esto, tenemos una solución técnica, ¿no?, que es la implementación, ¿no?, del uso de interfaces, ¿no?, o lo que se conoce como las APIs, ¿no?, que por sus siglas como lo han nombrado por los americanos, las Application Programming Interface, ¿no?, que son las programaciones de interfaces puntualmente, ¿no? Y estas son hoy en día, son unas herramientas muy, muy, muy importantes que permiten pues que en tiempo real, como vengo señalando, que en un mismo instante se permita pues conocer la data del comprador, la data del proveedor, ¿no?, en el sistema de facturación de la empresa. Es decir, esta aplicación, ¿no?, de interfase va a permitir pues realizar consultas totalmente automatizadas, ¿no? En cuestión de segundos, va a permitir poder realizar la interconsulta a través de listas restrictivas, ¿no?, ya sean de bases nacionales o de bases internacionales, como la base de la OFAC, ¿no? Y de las bases, pues, también de los PEPs, ¿no?, que vienen a ser las personas expuestas políticamente, ¿no? Entonces, si la contraparte, ¿no?, en este contexto, genera pues una coincidencia o una alerta de un riesgo alto, automáticamente este sistema de interfase va a permitir pues bloquear de manera preventiva, ¿no?, el proceso de vinculación o la transacción, ¿no?, obligando evidentemente a una evaluación reforzada, la cual ya una vez identificada dentro de esta gama macro, identificada esta operación anómala, se permite realizar una operación manual reforzada por parte del compliance officer, ¿no?, o el oficial de cumplimiento, ¿no?, antes de poderse liberar esta operación. Entonces, esto de acá es algo bastante importante, ¿no? Hoy por hoy, distintos sectores invierten, como bien lo ha señalado la doctora que me ha antecedido, invierten mucho en estas implementaciones de programas de compliance, invierten mucho en la designación de su compliance officer, que es algo que brinda pues seguridad y estabilidad en los negocios. Entonces, esta segmentación de riesgos, ¿no?, y de alertas tempranas, ¿no?, en la ejecución de los negocios, hacen que el control
no termine pues con la vinculación, ¿no? Sino de que esto vaya más allá, ¿no? O sea, el verdadero reto está en vigilar el comportamiento transaccional que hay de manera posterior. Ahora, esto no requiere, pues, o mejor dicho, esto requiere segmentar, ¿no? De forma ya algorítmica, de forma matemática, a los clientes y proveedores en función de variables críticas, como su ubicación geográfica, el canal de distribución, ¿no? El tipo de producto que va a comercializar y el volumen histórico de operaciones, ¿no? O sea, ya permite tener una identificación más pormenorizada, digamos así. Entonces, a partir ya de esta segmentación, pues se configuran umbrales dinámicos de alerta, ¿no? Entonces, si un cliente que está catalogado en forma histórica como un cliente de potencial riesgo, ¿no? Eh, eh, Vamos a decirlo así, eh, por las compras que realiza bueno, estas se realizan en forma estable en una relación específica, ¿no? Y de pronto realiza pues en forma intempestiva, ¿no? Transferencias fraccionadas o de alta denominación, ¿no? Vamos a poner que sean operaciones a través de una zona de emergencia, una zona fronteriza, ¿no? El algoritmo, pues inmediatamente, este algoritmo de auditoría, como hemos mencionado, va a detectar inmediatamente la ruptura del patrón de comportamiento, ¿no? Entonces, el sistema va a lanzar en automático, pues, una alerta temprana de desviación de este perfil, ¿no? Permitiendo, pues, identificar ya ahora sí una tipología de delincuencia específica, ¿no? Una tipología de lavado, por ejemplo, ¿no? Como es el smurfing o el fraccionamiento, ¿no? De dinero, ya sea pues eh, para esto ya se podrán efectuar acciones de control correspondiente, como por ejemplo se podrán bloquear los despachos, se podrán bloquear los pagos antes de que los fondos de origen maculado puedan ingresar en la economía o puedan ser inyectados en la economía legal de la empresa y con consecuencias pues nefastas contra la misma, ¿no? Otro de los puntos también importantes acá es la implementación pues, de canales de denuncia. Y esto es algo bastante importante porque hoy en día estas políticas de prevención van de la mano hacia una cultura de integridad, ¿no? Y que permiten, como hemos mencionado, blindar a la persona jurídica respecto de futuras consecuencias de actividades que puedan eh, pasar por estos radares. Entonces, la arquitectura tecnológica más avanzada en este punto, pues resulta inútil, ¿no? Vamos a decirlo así, si se ignora el factor humano definitivamente, ¿no? O sea, las directrices de los programas de transparencia y de ética empresarial, ¿no? Que dicta la Superintendencia de Sociedades, reconocen que existen fraudes internos, existen también, evidentemente, no puede negarse actos de corrupción, ¿no? Que suelen ser detectados en primer término pues, por los propios colaboradores, ¿no? O por los propios proveedores de la organización, ¿no? Entonces, para poder capturar este tipo de información crítica, ¿no? En forma segura, entonces las MIPES, las pymes, mejor dicho, deben pues reemplazar, ¿no? Deben sustituir este tradicional sistema de buzón de email, ¿no? De correo corporativo, institucional, ¿no? O sea, un email genera pues una desconfianza debido a la trazabilidad que se genera a través del propio IP y a través del remitente, ¿no? O sea, es totalmente rastreable y esto conlleva pues a la inhibición de la denuncia por básicamente temor de represalias, ¿no? De los agentes que puedan acudir a denunciar estos hechos. Entonces, a fin de poder integrar esta cultura ética, la auditoría pues inteligente exige desplegar plataformas que sean independientes, ¿no? Que utilicen protocolos
de cifrado de extremo a extremo, ¿no? Que permitan garantizar al 100% un anonimato totalmente absoluto, ¿no? Entonces, así tenemos pues que el sistema va a recibir, se va a alimentar, ¿no?, de información encriptada, generando pues un código único, único de seguimiento para que pues el denunciante tenga la tranquilidad, ¿no?, de aportar las pruebas, ¿no?, para poder colaborar con las investigaciones, ¿no? O, si es el caso, puede haber también el estado en el que su denuncia va progresando, cómo su denuncia va avanzando en este canal, ¿no? Y esto, obviamente, garantizando la reserva, pues, de su identidad, ¿no? Y esto también asegura, ¿no?, asegura que el auditor reciba una alerta totalmente íntegra, ¿no?, transparente, ¿no?, que sea protegida contra cualquier conflicto de interés institucional, ¿no? Es algo que hoy en día se viene ejecutando con bastante éxito, perdón, que se viene ejecutando con mucho éxito en distintos estamentos, ¿no?, del rubro empresarial, ¿no? Entonces, para poder clarificar un poco esta situación, imaginemos, ¿no?, pues una empresa, ¿no?, por ejemplo, de suministro de, a ver, me avisan, correcto. Imaginemos pues una empresa que comercializa pues suministros de oficina, ¿no?, que tiene parametrados pues sistemas de auditoría inteligente, ¿no? Y entre sus clientes hay un pequeño consultorio médico local, vamos a decirlo, ¿no?, que cataloga pues como un riesgo bajo, ¿no? Y este comportamiento habitual es de comprar, pues, vamos a decir, un promedio de $500 mensuales de papelería, ¿no? Y de pronto, de la noche a la mañana, pues en un lapso de 48 horas, este mismo consultorio, digamos que empieza a realizar 10 compras individuales, ¿no?, de $2.000, vamos a decir, o $3.000, vamos a decirlo así, ¿no? Utilizando diferentes tarjetas de crédito, de débito, ¿no? Fraccionando en efectivo, pues, esto para no levantar alerta con los bancos. Entonces, así, si la pyme dependiera pues de una revisión contable manual o a fin de mes, como hemos venido señalando, el patrón definitivamente pasaría pues desapercibido entre miles de facturas, definitivamente. Sin embargo, el algoritmo de la auditoría inteligente permitiría pues en forma inmediata, en tiempo real, permitiría identificar esta operación y desviarla en forma drástica del comportamiento histórico de este cliente, ¿no? Dispararía una alerta de fraccionamiento, una alerta de Smurfing, congelaría los despachos, congelaría o realizaría pues la verificación de estos fondos, ¿no? Eso es algo bastante importante, bastante novedoso que nos lleva pues a la reflexión. Bueno, finalmente llegamos a la estación de las conclusiones finales y ya la última diapositiva para poder mencionar de que hoy en día pues tenemos que quebrar este paradigma del gasto hundido, ¿no? Es urgente de que las pymes rompan con este viejo paradigma que cataloga el cumplimiento normativo y a la gestión de riesgo como un gasto, una carga burocrática, cuando no es así, ¿no? Por el contrario, permite automatizar matrices, ¿no?, bajo riesgos de política de la GAFI, de integrar canales éticos digitales. O sea, en suma, esto no representa pues un costo administrativo, muy por el contrario, es una inversión estratégica en la seguridad del patrimonio empresarial, ¿no? O sea, el cumplimiento hoy por hoy es un activo de alto valor, ¿no? O sea, el mercado globalizado hoy por hoy lo ve de una forma sólida, ¿no? Este sistema de control interno de cumplimiento, ¿no? Estas cartas son esenciales para la presentación de una empresa y las hacen mucho más competitivas, ¿no? Una empresa demuestra seriedad, que está técnicamente preparada cuando audita sus procesos de manera inteligente y que mitiga definitivamente en forma activa los riesgos de lavado de activos y se convierte en un socio 100% confiable, ¿no? 100% elegible para grandes corporaciones transnacionales, ¿no? Que obviamente, como hemos señalado, exigen pues estándares en cadenas de suministro, ¿no?
Entonces, esto finalmente nos conlleva que se disminuye pues riesgos legales y existe una mejora en la calificación de la empresa ante los sectores financieros, evidentemente, y esto va a conllevar a la mejora también de líneas de crédito, de tasas de financiamiento y, lo más importante, se va a permitir proteger el activo de la empresa, que es lo más valioso, ¿no? Y finalmente también mencionar que la reputación, ¿no? La reputación definitivamente va a verse fortalecida. Entonces, son herramientas que hoy por hoy se encuentran a la mano para poder ser empleadas en forma oportuna y en forma que nos permitirán garantizar una mejor operación. Les agradezco por sus tiempos, espero que estas breves ideas que han sido compartidas hayan sido de vuestro agrado. Vale, doctor, muchas gracias por estas enseñanzas, por estas herramientas que nos entrega en la tarde de hoy. Por aquí tenemos la manito levantada del profe Jaime. No sé si tengas alguna pregunta, profe, para habilitarte tu micrófono. Mis profes, ya estamos cerrando nuestra actividad. Presento excusas por el doctor Luzgardo, que no nos puede acompañar el día de hoy. Le llegó un habeas corpus, entonces, pues desafortunadamente no nos puede acompañar. De pronto en otra ocasión lo invitaremos para que nos acompañe con el tema de lavados de activos. Pero por el momento vamos a dejar esos 3 minuticos. Si tienen preguntas para el doctor Manuel o preguntas para mí. Mientras tanto, los voy invitando, por favor, en el chat y les dejé el link de asistencia y de encuesta de satisfacción. Es muy importante para nosotros que, por favor, la diligencien, ya que con esto podemos determinar qué otras actividades podemos desarrollar, cómo les pareció la actividad que desarrollamos el día de hoy y pues cuántos docentes asistieron a esta actividad. Entonces tenemos 52 docentes conectaditos, tenemos 12 respuestas de la encuesta de satisfacción y 22 de asistencia, así que por favor nos ayudan a completar la asistencia. Preguntas, dudas, inquietudes, como les decimos a nuestros estudiantes en clase, no todos a la vez. Alguien que quiera hacer alguna pregunta al doctor. Ya que ustedes no preguntan, bueno, ya tenemos acá al profe Miguel. Yo ya le iba a hacer una pregunta ahorita, te la hago, doctor Manuel. Profe Miguel, ¿levantaste la manito? Muy buenas tardes. Bueno, muy agradado estar aquí con ustedes recibiendo estos conocimientos. Gracias por brindarnos este espacio también para reforzar de pronto lo que nosotros ya traemos o creíamos que teníamos como conocimiento base, y vamos entendiendo que cada uno de estos detalles que ustedes van aclarando nos lleva a reforzar y a entender que de pronto no estamos aplicando digamos, las normas contables, las normas profesionales como se supone debería ser a un 100%. A veces el mismo sistema de trabajo o los mismos compromisos con lo que es el empleador lleva al contador a que cometa ciertas faltas, porque se requiere para que la empresa pueda obtener un contrato o pueda participar en un concurso, eh, y por algún contrato o algo. Nosotros a veces le apoyamos y le, y le justificamos algunas cifras de las que tiene allí, de las que debe presentar para poder tener capacidad de competencia. Y es donde cometemos a veces la primera falla, en creer que estamos apoyando a nuestro jefe, al propietario de la empresa o nuestro asesorado,
y mientras no se equivoquen o mientras no le descubran la falta, hasta ese momento hemos pasado libremente. Pero existen muchas limitantes, lo que nos decía el doctor también sobre los controles financieros, los controles tanto locales como internacionales, para poder abrir una sola cuenta y poder tener libertad en las cuentas bancarias, en de consignación, de recibir consignaciones, de recibir transferencias desde el exterior o en la misma, igualmente local, uno tiene que reportar cuál es el origen de esos recursos. Y hay límites también en las entidades financieras de hasta cuánto recurso puede mover periódicamente este tipo de empresas o esas empresas en las cuales nosotros firmamos ese contrato inicial para la apertura de ese banco, de esa cuenta bancaria. Eh, Sanciones locales, sanciones por la Junta Central de Contadores, que de pronto te suspendan la tarjeta profesional, es uno de los puntos graves, pero no el más grave, porque de pronto te puedes dedicar a trabajar en otra cosa, pero sí estamos al límite de tener un pie en la cárcel también cuando estamos haciendo estos favores a a nuestros empresarios o a nuestros asesorados. Yo los invito a eso. Aquí en Colombia, la Junta Central de Contadores publica la lista de contadores sancionados. A veces debemos estar revisando esas listas y verificar también los motivos por los cuales se está sancionando. Allí aparece el motivo, a veces es fiscal, a veces tributario, a veces es contable, a veces es por incumplimiento de normas, en la parte de auditoría, que no estamos cumpliendo de pronto con el procedimiento adecuado para, para esos controles. No existe una política real de la institución de acuerdo con las normas, de acuerdo con la misma sistema de trabajo o procesos de trabajo, sino que copiamos y pegamos una política de otro lado o del libro, porque el libro lo dice así, así copiamos nosotros la política, pero las políticas deben ser analizadas, estudiadas para poder ser aplicadas de acuerdo a la necesidad. Y es donde el doctor nos dice también que existen sistemas de control y es donde me gustaría que él de pronto nos reforzara más en esa parte de que si nosotros tenemos tanto control financiero, tanto control en auditorías, tanto internas como externas, tantas políticas internacionales que existen, ¿por qué a veces logramos pasar digamos, esas barreras? Esa era mi inquietud y ahí, me gustaría que ustedes me reforzaran en eso. Vale, mi profe Miguel, muchas gracias por la pregunta, doctor Manuel. Sí, claro. Bueno, agradeciendo la pregunta, la inquietud por parte de nuestro Vicente. Bueno, hoy en día, como hemos venido señalando, la economía del mercado se mueve pues en tiempos apresurados, ¿no? De manera dinámica. Entonces, es importante, como hemos venido señalando, tener pues sistemas de control que permitan hacer un monitoreo en tiempo real. Para esto la tecnología nos dota de diversos software que son también amigables y que resultan también aplicables para las pymes, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, el más común es el Power BI, que es de Microsoft, que es una base de datos integrada que permiten realizar interconsultas en tiempo real. Así también, por ejemplo, tenemos otra plataforma de software que es especializada, ¿no?
específicamente en gestión de riesgos y en lo que viene a ser lo que es la SAGRILAF, ¿no? Los sistemas integrados de gestión, de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, pues, ¿no? Tenemos una base que es bastante popular y que resulta amigable precisamente en este ecosistema de las PYPEs, es el Pyramid Risk, ¿no? O el K-Invasion, ¿no? Que son programas que son bastante enfocados, ¿no? En el diseño, en el monitoreo de matrices de riesgos normativas, ¿no? Y permiten precisamente las segmentaciones de factores de riesgo, esto es, de clientes, de productos, de canales, de jurisdicciones, ¿no? Que esto precisamente es lo que exige la GAFI y las regulaciones locales específicamente, ¿no? Como mencionaba también, pues, el Power BI, hoy por hoy, es el rey de la analítica, de la data actual, ¿no? Permite, pues, conectar en tiempo real, permite conectar directamente bases de datos con los sistemas contables de las pymes, ¿no? De forma económica, ¿no? Lo más amigable, ¿no? Entonces, el auditor tenemos pues de que cuenta con dashboards que permiten aplicar estos conocimientos y que pueda identificar alertas de forma inmediata, ¿no? Para poder, obviamente, identificar estos umbrales establecidos, estas operaciones sospechosas, vamos a decir así, en las actividades económicas que desarrollan, ¿no? Espero haber absolvido en forma pues satisfactoria vuestra consulta, estimado colega. Sí, doctor, entiendo que digamos que mi inquietud era más de cómo nosotros podemos decirle a nuestro asesorado, a la empresa con la que estamos trabajando, oye, tú no puedes hacer esto, te limitan estas políticas, hay estas normas que nos pueden afectar, o simplemente uno renunciarle y no continuar trabajando cuando prácticamente eh, esperan de uno que les maquille la información para poder tener capacidad de concurso o de competencia con lo que se está diciendo, sabiendo que existen tantas controles, digamos que son precisamente de control del lavado de activos, control de financiamiento a terrorismo, que no es que se esté financiando el terrorismo, sino que con eso se evita que digamos que se muevan esos grandes volúmenes de dinero, se estén trasladando volúmenes de dinero, precisamente por eso, por lo menos evadiendo la parte de los impuestos. Sí me dio allí la claridad y la luz, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a usted también. Vale, muchas gracias a todos por asistir en esta tarde de hoy, en esta actividad tan bonita que quisimos traerles. Muchas gracias al doctor Manuel, muchas gracias a la doctora Diana y a ustedes, queridos docentes. Espero que tengan una linda tarde. Recordarles, por favor, que tenemos registro de asistencia y encuesta de satisfacción. Entonces, por favor, a los que hace falta, les agradezco poder diligenciarla y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Feliz tarde, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz Gracias. día. Por si no las comparten.